Evangelio de Mateo, capítulo 16, el verso 1 en adelante. Cuando usted lo tenga, todos lo tengamos, usted me dice amén. Gloria sea al nombre de Jesús. Hoy vamos a hablar de algo un poco distinto a lo acostumbrado, pero es de grande importancia esta enseñanza que vamos a tener en esta mañana. No digo que las otras no han sido importantes, claro que sí, pero precisamente este tema que vamos a tocar ahora es de gran valor, de gran relevancia para cada una de nuestra vida. Y por supuesto pido siempre que recibamos la palabra con madurez, porque venimos a aprender. No venimos a señalar, a juzgar, nada de eso. Venimos a traer el consejo de la palabra de Dios para tratar de aprender, aplicarla a nuestra vida. Mateo capítulo 16, el verso 1, lo leemos en el nombre del Señor y Salvador Jesucristo. Vinieron los fariseos y los saduceos para tentarle, y le pidieron que les mostrase señal del cielo. Mas él respondiendo les dijo: cuando anochece, decís buen tiempo, porque el cielo tiene arreboles. Verso 3. Y por la mañana, hoy habrá tempestad, porque tiene arreboles el cielo nublado. Hipócritas, que sabéis distinguir el aspecto del cielo, mas las señales de los tiempos no podéis. Verso 4. La generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no les será dada, sino la señal del profeta Jonás. Y dejándolos se fue. Verso 5. Llegando sus discípulos al otro lado, se habían olvidado de traer pan. Verso 6. Y Jesús les dijo: mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. 7. Ellos pensaban dentro de sí, diciendo: esto dice porque no trajimos pan. Verso 8. Y entendiéndolo Jesús les dijo: ¿por qué pensáis dentro de vosotros, hombres de poca fe, que no tenéis pan? Verso 9. ¿No entendéis aún, ni os acordáis de los 5 panes entre 5,000 hombres, y cuántas cestas recogisteis? Verso 10. Ni de los 7 panes entre 4,000, y cuántas canastas recogisteis? Verso 11. ¿Cómo es que no entendéis que no fue por el pan que os dije que os guardaseis de la levadura de los fariseos y de los saduceos? Verso 12 y último. Entonces entendieron que no les había dicho que se guardasen de la levadura del pan, sino de la doctrina de los fariseos y de los saduceos. Vamos a orar. Padre amado, gracias te damos en esta mañana por tu misericordia. Tú eres nuestro Dios y nuestro Salvador. En el nombre poderoso de Jesús, tú eres nuestro Dios. Glorifícate grande y poderosamente, Señor. Queremos aprender esta mañana de tu palabra. Ayúdanos en el nombre glorioso de Jesús. Gracias te damos, Señor. Puedes sentarse diciendo conmigo: en el nombre de Jesús. Gloria sea al nombre de Jesús. En esta mañana traigo un tema y lo he retomado exactamente de esto que acabamos de leer. El tema es el siguiente: la levadura de los fariseos. Ese es el tema para esta mañana. Y tal vez alguien estará diciendo: pastor, ¿qué tiene que ver eso con nuestra vida en la actualidad? Bueno, ya me va a estar entendiendo usted qué tiene que ver, porque tal vez hasta este momento no tenemos claridad de qué consiste la levadura de los fariseos y por supuesto los saduceos que el Señor está mencionando acá. Déjame decirte, hermano, que cuando usted y yo estudiamos la palabra de Dios, especialmente el Evangelio del Señor Jesucristo, que lo encontramos en Mateo, Marcos, Lucas y Juan, encontramos muchos milagros, prodigios, maravillas que ha realizado nuestro Señor y Salvador Jesucristo, de cómo Él reprendía los malos espíritus, los demonios salían huyendo con solo la palabra mencionada de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y encontramos tantas cosas maravillosas que nos ayudan a crecer en fe, que nos ayudan a aprender, que nos ayudan a cómo acercarnos a nuestro Dios. Pero también encontramos
como estos versículos que acabamos de leer, en donde si usted detenidamente en su casa puede investigar un poco más, notará que hay un capítulo completo dirigido a la doctrina de los fariseos, o más bien dicho, la levadura de los fariseos. Estoy hablando que todo el capítulo 23 del Evangelio de Mateo está destinado hacia estos grupos, los grupos religiosos, aplicando a lo que es los fariseos y los saduceos, escribas y todos los grupos eclesiásticos que existían en esa época. Entonces, cabe recalcar, hermanos, que encontramos dentro del Evangelio del Señor Jesucristo, encontramos mucho de cómo nuestro Dios habla acerca de este grupo religioso. Hablando en cuanto a los fariseos, no me voy a meter tanto a hablar de los saduceos, escribas y todo eso, pero de alguna manera podamos entender que el pensamiento era bastante parecido o similar. Era pues la autoridad máxima eclesiástica de aquel entonces. Los fariseos, ellos tenían el poder de hacer infinidad de cosas, tanto en lo eclesiástico como también en compañía de las autoridades que gobernaban en esa época. Los fariseos de alguna manera vendrían siendo como la iglesia tradicional que conocemos usted y yo, que se ha mantenido por muchos años. Entonces ellos tenían poder de hacer cosas en el aspecto eclesiástico como iglesia, en el aspecto religioso, pero también con la ayuda de los diferentes gobiernos ellos tenían poder de hacer muchas cosas, como llevar a alguien hasta el punto de crucificarlo, como fue el caso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Entonces vemos que los fariseos eran una máxima, eran, si podríamos decirlo, la máxima autoridad. Pero adentrémonos un poquitito más acerca de los fariseos. ¿Quiénes eran realmente los fariseos? Bueno, ayudándome un poco acerca de lo que dicen los contemporáneos, las personas que han conocido un poco más a fondo esto. Dice que los fariseos eran un grupo político religioso integrado por la comunidad judía, que surgió como una clase o se convirtió en una clase durante el siglo III antes que Cristo viniera a este mundo. Que esto ocurrió, para ser un poco más específico y exacto, después del exilio babilónico, cuando se llevó a cabo la monarquía gubernamental, en donde vemos que los israelitas pues de alguna manera pasaron por muchos problemas. Usted se recuerda cuando Salomón construyó el primer templo y vinieron los babilónicos y lo destruyeron. Pues precisamente en ese momento fue cuando este grupo religioso surgió y se convirtieron en una comunidad mitad estado, mitad iglesia. A diferencia de los saduceos, que los saduceos eran sacerdotes también, que descendían del sumo sacerdote Sadoc, y piensan un poquito distinto. Como digo, no me voy a meter tanto a eso, pero lo que quiero que entendamos es que los fariseos, a través de ese conflicto, de ese problema que se dio con la destrucción del primer templo, fue allí donde ellos comenzaron a establecerse como una comunidad mitad estado, mitad iglesia, y comenzaron a obtener poco a poco poder eclesiástico, de tal manera que lo que ellos decían, eso era lo que se hacía. Ellos hicieron muchas reformas a lo que se conocía como la palabra de Dios. En ese entonces hicieron algunas reformas, agregaron cosas, y de alguna manera poco a poco fueron dándose a conocer, hasta que ya no había templo. El templo de Salomón había sido destruido. Entonces ellos comenzaron a crear lo que son las casas de reunión o sinagogas, como hemos conocido comúnmente, y empezaron a establecerlas en diferentes lugares en la cual ellos eran la máxima autoridad.
Ahora, cuando digo que crearon doctrinas, estoy hablando de que crearon enseñanzas basadas en sus propios razonamientos y eran celosos de todo lo que ellos habían creado. Y déjame decirte que eso no es nada nuevo, porque el mismo ser humano siempre con el paso del tiempo ha creado doctrinas, enseñanzas que según su razonamiento son correctas, pero cuando miramos el trasfondo de estas cosas, realmente son cosas que no están apegadas a la palabra de Dios. Como por ejemplo, hablando de estas fechas, usted sabe, la Semana Santa que tanto se conmemora en este tiempo. Me recuerdo yo como cuando era el dichoso Viernes Santo, mi mamá siempre me decía, este día no puedes comer carne. Este día no puedes escupir al piso. No puedes correr, no puedes hacer muchas cosas que se han mantenido como tradición y se han ido repitiendo de boca en boca, de abuelo a los hijos, de los hijos a los bisnietos y así sucesivamente. Entonces estoy hablando de que de la misma manera los fariseos crearon doctrinas, enseñanzas que no eran realmente, ellos en su mente estaban apegadas al contenido de la palabra de Dios, pero cuando las examinamos en la profundidad, pues nos damos cuenta que no tenían nada que ver. Eran los mayores opositores a todo lo que realizaba nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Todo lo que hacía el Señor les molestaba, les ofendía, porque iba aparentemente en contra de lo que ellos tenían como cierto, como verdadero. El Señor Jesucristo conocía todo de ellos y se daba cuenta de que era un grupo pequeño. Sin embargo, poco a poco comenzaron a crecer y es allí donde comenzaron los problemas, porque ellos comenzaron de alguna manera a obligar a las personas, si lo podemos ver de esta manera, obligar a que las personas hicieran y practicaran tantas cosas, pero al final o la mayoría de veces ellos ni siquiera las practicaban, ni siquiera las vivían. Vaya conmigo al Evangelio de Mateo, al capítulo 23, el verso 13 en adelante. Evangelio de Mateo, capítulo 23, el verso 13 en adelante. Entonces estamos hablando, hermanos, que los fariseos decían tantas cosas que debían de cumplir, pero realmente ellos no la estaban cumpliendo, estaban lejos de cumplirlas. Mateo capítulo 23, el verso 13 en adelante. Cuando usted lo tenga, me dice amén. Amén. Dice la Escritura, mas ay de vosotros. Estas son palabras que están saliendo de la boca del Señor Jesucristo, refiriéndose a los fariseos, saduceos, escribas y todos los grupos religiosos en esa época. Mas ay de vosotros, escribas y fariseos. Y note cómo los llama el Señor, hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros ni dejáis entrar a los que están entrando. Qué tremenda declaración que hace el Señor. Verso 14. Ay de vosotros, una vez más, escribas y fariseos, hipócritas, porque devoráis las casas de las viudas y como pretexto hacéis largas oraciones. Por esto recibiréis mayor condenación. Verso 15. Ay de vosotros, escribas y fariseos, una vez más, hipócritas, porque recorréis mar y tierra para hacer un proceso y una vez hecho le hacéis 2 veces más hijo del infierno que vosotros. Entonces note cómo el Señor Jesucristo se está refiriendo a los escribas, a los fariseos, que ahí están incluidos los saduceos y todos los grupos religiosos que existían en esa época. Podemos ver que nuestro Señor conocía el corazón de cada uno de estos grupos religiosos, como nos conoce a nosotros hoy en día.
Y entonces cuando el Señor les decía o se refería a ellos de esta manera, a ellos les incomodaba y les molestaba muchísimo. Entonces vemos que el Señor les dice, ustedes se ponen de alguna manera de obstáculo para que aquellos que quieren entrar al reino de los cielos, pues ustedes les están estorbando, les están impidiendo que se acerquen al reino celestial, porque ustedes ni entran y tampoco dejan que otras personas entren. Qué tremendo, hermano, esta declaración que el Señor le hace, porque el Señor está diciendo que ellos aparentaban que estaban bien con Dios, pero realmente no estaban bien con el Señor. Decían que el cielo lo tenían ganado, pero realmente no habían ganado nada. Solamente era una apariencia, una fachada de que las cosas las estaban haciendo bien, pero realmente no las estaban haciendo como era debido. Y es tremendo, y es precisamente en donde el Señor quiere que nos detengamos por un momento para que meditemos cada uno de nosotros cuán terrible es decirle a otro haga y yo no estarlo haciendo. Imagínate, hermano, por un momento que yo te diga a ti, hermano, tenemos que orar, pero yo no estoy orando en mi casa. Que yo te diga, hermano, hay que leer la palabra de Dios, pero yo no la leo. Qué tremendo que diga, hermano, vamos a venir a la casa de Dios, pero yo no vengo. ¿Se da cuenta que yo le esté diciendo, hermano, necesitamos apartarnos de las cosas malas para buscar más de Dios, pero yo no lo estoy haciendo? Qué tremendo, es precisamente el ejemplo, te lo estoy dando con mi vida respecto a nosotros para que podamos entender la manera de cómo estaban los fariseos. Los fariseos hacían largas oraciones dentro de las casas de las pobres viudas y hacían tantas cosas, pero dentro de su corazón no estaba pasando nada bueno. Y el Señor les dice, hipócritas. Y no se los dijo una vez, se los dijo varias veces. Pero ya que estamos hablando acerca de la hipocresía, ¿qué es la hipocresía? Puesto que el Señor les dijo a los fariseos o los llamó hipócritas. Mire lo que dice el diccionario acerca de lo que esta palabra tan pequeña nos da a entender. Dice que la hipocresía es alguien que finge, que piensa o que aparenta o actúa de una manera tal que ni siquiera lo siente, no lo cree, o mucho menos está convencido de lo que está diciendo o de lo que está haciendo. Una vez más, ¿qué es la hipocresía? Dice que es alguien, estamos hablando que es una persona que finge, que piensa, que aparenta o que actúa de una manera tal que no lo siente, o que no lo cree, o mucho menos está convencido de ello, de lo que está diciendo, o de lo que está viviendo o haciendo con su vida. Entonces es tremendo, hermano, porque nosotros como pueblo de Dios en esta mañana, nosotros de alguna manera hemos fallado a Dios en este aspecto, porque muchas veces nosotros hablamos, muchas veces actuamos, muchas veces hacemos cosas y a veces realmente no estamos convencidos de lo que estamos haciendo. Ahora, vaya conmigo al Evangelio de Lucas en el capítulo 12, el verso 1, porque estamos hablando acerca de la levadura de los fariseos. Evangelio de Lucas, capítulo 12, el verso 1. Cuando usted lo tenga, me dice amén. Amén. Evangelio de Lucas, capítulo 12, el verso 1. Gloria sea al nombre de Jesús. Amén, amén. Dice la escritura en el Evangelio de Lucas, porque todavía posiblemente no tenemos tan claro a qué se refiere la levadura de los fariseos. Porque el Señor está diciendo a sus discípulos, y no solamente a ellos. Recuerde que usted y yo somos discípulos del Señor también hoy en este tiempo. Entonces Él nos está diciendo, cuidado con la levadura de los fariseos. Evangelio de Lucas, capítulo 12, el verso 1.
Dice la escritura, en esto juntándose por millares la multitud, tanto que unos a otros se atropellaban. Qué terrible. Comenzó a decir a sus discípulos, primeramente, oiga, el Señor comienza a decirle a sus discípulos primeramente, guardaos de la levadura de los fariseos. Y note, hace una pausa y dice que es la hipocresía. Voy a leerlo una vez más. En esto, juntándose por millares la multitud, tanto que unos a otros se atropellaban, comenzó a decir a sus discípulos, primeramente, guardaos de la levadura de los fariseos. Y dice que es la hipocresía. Note, amado hermano, que la levadura de los fariseos, el Señor de alguna manera utilizó algo que se usa para leudar la masa. Usted sabe, el pan es algo bien común y cotidiano en el pueblo de Israel y para nosotros hoy en día, pero usó esa expresión para decir que esa levadura de los fariseos se estaba refiriendo a la hipocresía, a la forma de vida, a la forma de pensamiento, a la forma de cómo estos hombres que aparentemente decían servir a Dios, pero en el fondo de su corazón no estaban plenamente convencidos. Y por eso el Señor les dice, guárdense de la levadura de los fariseos, porque ellos decían, pero lamentablemente muchas veces no lo hacían. Y el Señor le está diciendo a sus discípulos, tengan cuidado de no caer o participar en algo parecido o similar a todo esto. Y aquí viene la pregunta, ¿usted ha fingido alguna vez? No me lo responda. Allí en su mente téngalo por un momento y medítelo. ¿Usted alguna vez ha hecho algo de lo cual usted no está convencido de lo que está haciendo? ¿Usted alguna vez ha pensado de alguna manera que realmente usted, como dice, yo no estoy seguro de eso? Porque déjame decirte, hermano, que lamentablemente nosotros vivimos en un mundo en el cual constantemente nos está empujando a hacer cosas que muchas veces, y la gente las está haciendo, pero muchas veces ni siquiera las personas están convencidas de lo que están haciendo. Y lamentablemente todos venimos de un mundo en el cual esto es tan común, tan cotidiano. Vemos las modas que van y vienen, vemos que vienen enfermedades y vienen curas y todo esto, y están los gobiernos invirtiendo plata, dinero por los diferentes medios de comunicación. Si tú te pones esto, vas a estar bien, si tú haces lo otro, vas a estar aquí, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces muchas veces se nos hace tan fácil y tan común fingir. Y de alguna manera quisiera decirte en esta mañana que el fingir vendría siendo una forma de mentira. Vendría siendo una forma de mentira. Cuando usted dice que algo está bien, pero en el fondo de su corazón usted sabe que no está bien o no está convencido. Y déjame decirte, hermano, que muchas veces se puede fingir, pero una de las razones más fuertes por las cuales nosotros las personas fingimos, es decir, actuamos de una manera hipócritamente, es por no hacer sentir mal al otro que está a la par mía. Por no hacerlo sentir mal. Entonces muchas veces nos pregunta, ¿qué tal me queda esto? Dice la esposa al esposo. Y el esposo muchas veces, no digo que siempre es así, pero muchas veces por no hacerle sentir mal, tal vez el esposo en su mente ha de decir, pues yo no veo que le quede bien. Pero si le digo eso, lo más seguro es que me va a mandar a dormir al sillón, al sofá. Entonces, muchas veces, por no hacer sentir mal a mi pareja, a mi esposa, entonces sencillamente, ¿qué tal me queda? Te queda bonito decir. Lo cual es una
Mentira, se ha fingido. No digo que siempre es así, pero a veces ha pasado, y te lo estoy hablando por experiencia propia. No quiero que alguien diga, el pastor quizás me oyó cuando estoy allá en mi casa o tiene cámara escondida. No, te estoy hablando de algo que pasa en cada uno de nosotros. Nos pasa en el trabajo. Muchas veces se acerca y te dice el jefe, ¿crees que puedes terminar con esto? Y por quedar bien con el jefe, ¿verdad? Sí, claro, yo le echo ganas y yo lo voy a terminar. Pero en el fondo estás, ya me cargó. ¿Y por qué a mí me cargó? Y ni sé cómo lo voy a hacer. O solo se va el jefe y empezamos a renegar o a murmurar. Entonces nos damos cuenta que el fingir es algo tan cotidiano en nuestra vida, cuando realmente lo que tenemos que hacer es hablar con la verdad. Es importante que nosotros entendamos, hermanos, que si alguien nos pregunta acerca de algo y realmente no estamos seguros o convencidos de ello, pues es más fácil decir no lo sé. Cuando te dice te queda bien esto, es mejor decir no lo sé. O a mí me parece, pero no sé si a otra persona no le parecerá también. Entonces es importante que nosotros comencemos a pensar en esto, hermano, porque en el caso de los fariseos, ellos sencillamente estaban de alguna manera presionando, diciéndole a la gente, hagan esto, hagan lo otro, y esto lo vamos a hacer de esta manera, lo vamos a hacer de lo otro. Pero allá en sus casas, allá en su intimidad, cuando ninguna de las personas los miraba, entonces se mostraba realmente cómo eran ellos. O inclusive podrían hasta llevar a cabo los cultos o los servicios eclesiásticos, pero dentro de su corazón estaban haciéndolo a la fuerza. Es decir, amado hermano, ¿cuántas veces podemos hacer cosas y realmente no las sentimos? A veces no lo sentimos realmente, pero por no hacer sentir mal al otro, porque ¿qué va a decir el otro? ¿Qué va a pensar de mí? Va a pensar que soy un mal agradecido, va a pensar esto, va a pensar lo otro. Entonces muchas veces terminamos fingiendo esas cosas. Ahora nos damos cuenta, hermanos, que esta palabrita del fingimiento, que vendría a ser sinónimo de la hipocresía, es algo que está afectando no solamente a toda la humanidad, sino también al pueblo de Dios. Muchas veces el pueblo de Dios está fingiendo tantas cosas que ni siquiera las está sintiendo o experimentando delante de la presencia de Dios. Y nuestro Dios espera que nosotros seamos transparentes, que nosotros seamos reales, que si voy a levantar las manos es porque realmente lo siento en todo mi corazón, que si realmente voy a cantar es porque estoy convencido de lo que Cristo ha hecho en mi vida, que si vengo a la casa de Dios no es porque alguien me pega una llamada o alguien me está empujando, sino porque hay gratitud en mi corazón. Que si agarro esta Biblia para leerla es porque amo a mi Señor, porque me interesa saber, porque me interesa conocer más del Señor Jesucristo. No porque el pastor me está diciendo lea su Biblia, no, nada de eso. No necesitamos, todo esto es bonito, importante, porque todos necesitamos en más de alguna ocasión que alguien nos estimule o nos motive, pero no dependemos de eso, dependemos de lo que el Señor ha hecho en mi vida. Estoy agradecido de lo que Cristo ha hecho en mi corazón. No necesito que haya una estatua o que haya una cruz, una imagen. No necesito nada de eso. Lo que hay dentro de mi corazón es más fuerte y poderoso. Que así esté pasando problemas, así esté pasando enfermedades, así esté pasando escasez, así no tenga trabajo, voy a alabar al Señor, voy a glorificar al Señor, porque mi Dios es mi Dios en las buenas y Él continúa siendo Dios en las malas también. Amén. Sí, Señor, así es. Debemos de estar convencidos. Amén. Hermanos, sabe que muchas veces o la gran mayoría de veces nosotros nos movemos y nos desplazamos de acuerdo a nuestras emociones.
de acuerdo a nuestras emociones. Si hoy me siento como cansado, entonces todas mis decisiones se van a basar en base al cansancio que estoy sintiendo ahora. Pero no es así, hermano. Nosotros debemos de ser cansados o no cansados, adorar y exaltar el nombre del Señor Jesucristo. Aleluya. Gloria a Dios. Ahora, el Señor llama a los fariseos hipócritas muchas veces. Y todo el capítulo 23 de Mateo y otros textos bíblicos en los diferentes evangelios, vemos que el Señor arremete de una manera fuerte contra ellos. Y cualquiera dirá, wow, qué fuerte el Señor arremete contra ellos. Pero déjame decirte, hermano, que también nosotros, nuestro Dios puede arremeter fuertemente contra nosotros si tal vez estamos tomando o siguiendo el mismo camino que hacían los fariseos. Cuán importante es que nosotros como pueblo de Dios, nosotros estemos realmente convencidos de que somos el pueblo de Dios. Amén. Porque si nosotros no estamos convencidos que somos el pueblo de Dios, entonces le vamos a hallar pero a todos. Amén. Amén. ¿Sabe usted que el ser hijo de Dios conlleva a ciertas responsabilidades? Amén. Sí, Señor. Aleluya. Porque somos hijos de Dios. Mire usted, del país donde usted nació, usted tiene ciertas responsabilidades para ese país donde usted ha nacido. Tiene varias responsabilidades. Ahora nosotros que no éramos pueblo, nosotros que éramos extraños, ahora hemos sido hechos cercanos por la sangre, por el sacrificio que realizó nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Ahora como hijos de Dios tenemos responsabilidades. Y esas responsabilidades muchas veces no las queremos desempeñar porque nuestro estado de ánimo no está bien. Y dígame usted, esta mañana con este frío, ¿quién se quería levantar? Nadie. El cuerpecito decía, quédate en la cama. Pero nosotros no estamos esperanzados a estas cosas, sino estamos poniendo nuestra confianza, nuestra gratitud es para nuestro Dios. Con frío o con calor, en las buenas y en las malas, vamos a servir a nuestro Dios. Vaya conmigo a segundo libro de Samuel en el capítulo 11, el verso 12, para que vayamos adentrándonos un poquito más de entender cuán terrible es esta levadura de los fariseos, hermanos. Que el Señor la reprenda en cada una de nuestras vidas, porque no es algo bueno, no va a llevar a nada bueno. Segundo de Samuel en el capítulo 11, el verso 12 en adelante. Encontramos un ejemplo bien conocido quizás por usted, por el mundo o por los medios cristianos, pero hay una gran enseñanza para nosotros en esta hora. Segundo de Samuel capítulo 11, el verso 12 en adelante. Cuando usted lo tenga me dice gloria a Dios. Gloria a Dios. Segundo de Samuel capítulo 11, el verso 12 dice la escritura: y David dijo a Urías, quédate aún hoy y mañana te despacharé. Y se quedó Urías en Jerusalén aquel día y el siguiente. Verso 13. Y David lo convidó a comer y a beber con él. Oiga lo que estaba haciendo el rey David, hasta embriagarlo. Y él salió a la tarde a dormir en su cama con los siervos de su señor, mas no descendió a su casa. Verso 14. Venida la mañana, oiga lo que hizo el gran rey David. Escribió David a Joab una carta. Joab era el principal de lo que es su ejército. Escribió David a Joab una carta, la cual envió por mano de Urías. Verso 15 y último. Y escribió en la carta diciendo: poned a Urías al frente en lo más recio de la batalla y retiraos de él para que sea herido y muera. Ahora, si usted ha leído esta historia, se dará cuenta de lo que voy a mencionar a continuación. Sabemos que salió el ejército de David, había salido a la guerra, estaban en batalla, estaban en lucha, pero David no quiso ir. Su estado de ánimo era
me voy a quedar en casita. Hay que vaya a nosotros, total, yo soy el rey, él manda más acá, pues si me quedo. Bueno, se va y está su ejército peleando, y mientras tanto él sube a la azotea de su palacio, allá en su casita, y a lo lejos mira que hay una mujer que se está bañando y le gustó. Esa mujer se llama Betsabé. Entonces David, como todo un rey, wow, qué bonita está esa muchacha, esa mujer. Y entonces manda a preguntar, ¿quién es esa mujer? Dígame. Manda a las personas que servían a él, dígame, ¿quién es esa mujer? Quiero saber. Le inquietó, le impactó tanto la belleza de aquella mujer. Y entonces vienen y ya le dicen, David, esa mujer se llama Betsabé. Y a David, pues usted sabe, está interesado. Y entonces dice, bueno, estoy interesado en ella, pero está casada. Y ya David se queda pensando, está casada, bueno, pero yo soy el rey. No importa. Y vemos que pasa el tiempo y pues David sencillamente no le importa y toma a aquella mujer. No le importa que está casada, él es el rey y él puede tomar a quien él quiera. Entonces la toma, la hace su mujer y ya está conviviendo con ella así. Pasa el tiempo y ahora regresa el marido de aquella mujer, el esposo llamado Urías, de quien estamos leyendo estos 4 versículos. Si usted quiere entenderla mejor, puede leerla en su casa toda la historia. Estoy tratando de sintetizarla. Pero dice la escritura que regresa Urías. Y entonces, y cuando regresa, en vez de, imagínense qué hombre tan dedicado, aplicado al servicio del rey David. Entonces, en vez de ir a su casa, se va para el palacio real, donde está David. Y entonces ya David le dice y se da cuenta que ahí está el esposo de la fulana, y su mente empieza a planear tantas cosas. Y si este está aquí, ¿cómo le hago? Y yo estoy ahí encampanado con Betsabé, que es la mujer de este, y entonces ¿cómo yo le hago? Entonces viene David, lo empieza a invitar, ven, siéntate a mi mesa. Imagínate cuando un rey ha invitado a un simple soldado que vaya a la mesa real, pero ahora con este está confabulándose y no haya que hacer. Urías, sírvamele aquí, por favor, otra copita de vino, atiéndamelo bien y todo eso. Estamos hablando de la hipocresía. Estamos hablando de fingir cosas que no sentimos, de hablar, de actuar de una manera que no tiene nada que ver con lo que nosotros somos realmente. Entonces ahí está David atendiendo a Urías de lo mejor. Y ahí se embriaga, dice que David quería embriagarlo, que perdiera el conocimiento para, si es posible, poder esa noche o ese día ir a la casita de esta mujer o mandarla a llamar, de modo que Urías no lo cachara en la movida, que no se diera cuenta que David estaba teniendo algo con ella, o que alguien se le acercara a Urías y le dijera, mira Urías, el rey ya te puso los cuernos, ya está haciendo algo ahí con tu mujer. Entonces nos damos cuenta que David no haya que hacer con Urías. Y cuando ya está borracho, creyó David, porque David ya se había dado cuenta que esta mujer estaba embarazada. Betsabé estaba embarazada. Y entonces, ¿y ahora cómo le hacemos? Y van a empezar. La ley decía, cuando hemos estudiado los libros que estamos leyendo, Levítico, Éxodo y todo eso, nos damos cuenta que si una mujer resultaba embarazada y en este caso su esposo andaba en la guerra, entonces iba a ser muerta a pedrada. Entonces David está diciendo, wow, esta mujer la van a matar. Entonces yo necesito que este hombre vaya a su casa, que vaya borracho, y aunque no se acueste con ella, no esté con ella, pero que por lo menos llegue a su casa para que la gente se dé cuenta que si sale embarazada es porque su esposo está con ella. A todo eso David está craneándolo en su mente. ¿Cómo va a hacer todas esas cosas? Está fingiendo. Está actuando de una manera errónea, de una manera incorrecta, a tal punto de que él cree que Urías se fue para su casa y se va a su camita tranquilo. Al siguiente día le dicen sus criados, le dicen, oye David, Urías no se fue para su casa. ¿Cómo que no se fue? No, se quedó aquí durmiendo en el palacio, ahí en el piso se quedó. Entonces David se enoja y dice, ¿y cómo hago para deshacerme de este hombre? ¿Cómo hago?
Y le dice, Urías, ¿por qué no te fuiste a tu casa a estar con tu esposa? Y le dice Urías, ¿cómo puedo hacer eso, mi señor, si estamos en guerra y el palacio prácticamente está solo? ¿Cómo yo, siendo un soldado de tu ejército, puedo dejarte solo ir y a estar con mi esposa? No, mi señor, Dios me libre de hacer esta cosa. Y David se enoja a gran manera, y entonces le dice, mira, voy a escribir una carta para Joab, el general de mi ejército, y tú mismo se la vas a llevar. Por eso digo, esta historia es muy interesante. Si usted quiere leerla, puede leerla en su casa y la puede comprender un poco mejor. Y dice que en esa carta David manda a escribirle o dirigiéndose a Joab, el que es el jefe de su ejército o el que estaba al frente, y le dice que ponga a Urías al frente de la batalla. Y que cuando esté al frente, en vez de estar como equipo, como batallón, pues entonces que se retiren de él, para que cuando venga el ejército contrario lo mate, o al menos sea uno de los primeros que lo mate. ¿Para qué? Para él quedarse con su esposa, con Betsabé. Entonces hace la cartita y le dice, Urías, llévale esta carta a Joab, mi general. Imagínate, hermano, el mismo rey delante de él, y a lo mejor le dijo a Urías, te aprecio, te amo, te aprecio, eres un buen soldado de mi ejército. Hipócrita. Hipocresía. Qué tremendo, ¿verdad? Y esta historia de alguna manera sale a relucir lo que una persona puede venir a convertirse cuando está cayendo en la hipocresía. Amén, amén. Por eso, amados hermanos, cuando nosotros leemos la palabra de Dios, pues exactamente nos damos cuenta que los fariseos estaban haciendo cosas terribles delante de la presencia de Dios. A lo mejor delante del pueblo hacían muchas cosas que según el pueblo eran buenas. Y es allí donde el Señor los confronta y les dice, ustedes son hipócritas. David estaba haciendo exactamente lo mismo. David no era que apreciaba a Urías, no era que lo amaba. Lo único que él quería era deshacerse de él cuanto antes para él poderse quedar con su esposa. Sí, Señor, así es. Y sabemos, si continuamos leyendo la historia, nos damos cuenta que Urías fue a incorporarse a la lucha, a la batalla, y nos damos cuenta que Joab, cuando recibe la carta de David, lo primero que hace es ponerlo al frente de la batalla, y efectivamente se retiran de él y muere, y luego le manda avisar a David y le dice que ya murió, y David se pone contento. Porque ya se deshizo de aquel que le estaba estorbando. David actuó hipócritamente. Entonces, hermanos, debemos entender que la hipocresía es algo que no debe estar en cada uno de nosotros, sino todo lo contrario. Tratar de hablar con la verdad. Entre esposo y esposa, tratar de hablar con la verdad. Hermanos, somos de carne y hueso. Podemos equivocarnos, podemos fallar tantas veces, pero es mejor hablar con la verdad Aleluya. que estar fingiendo algo que no lo estamos sintiendo, estar fingiendo algo que no somos en realidad. ¿Sabe, hermanos, que hay personas a veces que se visten de una manera, pero no lo sienten en su corazón? No lo sienten en su corazón. Se visten de una manera porque el pastor dijo que así tenemos que vestirnos. Ya no es porque la palabra de Dios nos enseña. Entonces me visto de esta manera porque si el pastor me mira de la otra manera me va a llamar la atención. Yo no le llamo la atención a nadie, mi hermano. Yo estoy tratando de predicar la palabra de Dios, de modo que juntos podamos seguir en este caminar que se llama el Evangelio del Señor Jesucristo. Vaya conmigo al Evangelio de Mateo en el capítulo 26, el verso 14. Evangelio de Mateo, capítulo 26, el verso 14, donde encontramos otra historia bien conocida por el medio cristiano, en donde vemos que hay un hombre también que prácticamente todo el tiempo que anduvo con el Señor, anduvo fingiendo. Mateo, capítulo 26, el verso 14.
Cuando usted lo tiene, me dice amén. Amén. Evangelio de Mateo, capítulo 26, el verso 14. Gloria sea al nombre de Jesús. Evangelio de Mateo, capítulo 26, el verso 14, dice la escritura: entonces uno de los 12, está ahí hablando de los 12 discípulos del Señor Jesucristo, que se llamaba Judas Iscariote, fue a los principales sacerdotes, es decir, a los fariseos, y les dijo: ¿Qué me queréis dar? Y yo os lo entregaré. No está hablando de un objeto, una cosa, está hablando de entregar al Señor Jesucristo. Y ellos le asignaron 30 piezas de plata, es decir, le pagaron en cash constante 30 piezas de plata. Verso 16. Y desde entonces buscaba oportunidad para entregar. Aleluya. Es decir, Judas Iscariote fue uno de los 12 discípulos. Y qué privilegio, hermano, haber sido uno de los 12 discípulos del Señor Jesucristo. Pero Judas no lo miraba así. Judas tenía otra expectativa, tal vez tenía otro pensamiento, tal vez sus planes o propósitos eran muy distintos a lo que él estaba acostumbrado. Entonces es allí donde nosotros podemos aprender en esta mañana, hermanos, que nosotros necesitamos siempre tratar de vivir con la verdad, de practicar la verdad, de hablar con verdad. Amén, amén. Dice que Judas procuraba siempre buscar la manera de cómo se llevaría a cabo ese momento para entregar al Señor Jesucristo. Amén, amén. Ahí estaba, 30 piezas o monedas de plata, era bastante dinero en aquel entonces. Entonces Judas estaba procurando ver la forma de cómo entregaba al Señor Jesucristo. Ahora, ¿cuánto tiempo? No lo sabemos con exactitud, pero lo cierto es que él estaba actuando hipócritamente delante del Señor. Jesús, te amo, tú eres mi pastor, tú eres mi Señor. Qué gran enseñanza diste hoy, Señor Jesucristo. Aleluya. ¡Wow! ¡Qué milagro más tremendo! Cuando echaste fuera a esos demonios y los demonios hablaron y me llamo Legión y porque somos muchos. Señor, qué tremendo, qué poder hay en ti, Padre. Y solo dijiste la palabra y esos demonios salieron huyendo. Pero lo hacía hipócritamente. Ajá, sí, Señor. Amén. Jesús, qué milagro tan grande hiciste. Más de 5,000 personas se alimentaron y luego 4,000. Señor, tú eres mi héroe, tú eres my hero, tú eres mi héroe, Señor. No hay otro como tú. Pero lo decía hipócritamente, Sí, Señor. porque en su corazón no lo sentía. En su corazón estaba allí por ver qué conseguía, hablando en cuanto a favores de tipo económico. Entonces ahí estaba Judas todos los días cuando el Señor le decía a sus discípulos: vamos a orar, vamos a ir a tal parte. Judas no renegaba. Amén, Señor, vamos a ir a orar, vamos a orar. Ahí va Judas con los discípulos. No renegaba, no murmuraba. Amén, Señor, pero en su corazón: ya aburre este Jesús, solo de oración habla. Como tal vez alguien dirá: este pastor solo de oración y ayuno está hablando últimamente. ¿Qué le está pasando? Y ahí le dice el Señor: pues vamos a llevarle la palabra a tal pueblo, vamos a mover. Y Judas allí estaba tranquilito, pero en su interior: ay, tener que caminar desde tal lugar a tal lugar y pegarnos esta soleada, como algunos dirán el día del evangelismo. Ay, me tengo que asolear y mi cara es muy frágil, muy sensible, mi cuerpo, mi piel y todo eso. Hermano, ahí estaba Judas aparentando lo que no era. Sí, Señor. Amén. Dios nos libre a nosotros, hermanos, de aparentar lo que no somos. Digo, Dios nos libre y nos guarde a nosotros, hermanos, de aparentar lo que no somos. Amén, amén. Así
Porque cuando hacemos y actuamos de esa manera, estamos actuando hipócritamente. Estamos siguiendo la conducta, el comportamiento, la doctrina, la enseñanza de los fariseos, que consistía en la levadura. Y el Señor lo aclaró muy claro y dijo que la levadura de los fariseos se refería a la hipocresía. Judas estaba lleno de maldad, lleno de hipocresía, pero delante del Señor se comportaba como una mansa paloma. Sí, Señor. Aleluya. Delante del Señor no mataba ni una mosca. Pero cuando estaba fuera o lejos del Señor, allá se le salía el viejo hombre. Allá se le salía el viejo hombre que estaba viciado con las cosas terrenales de este mundo. Hermanos, Dios nos ayude a cada uno de nosotros. Por eso el Señor nos trae esta enseñanza en esta mañana para decirnos: hijo mío, hija mía, ten cuidado de no participar de la levadura de los fariseos. Aleluya. Sí, Señor. Nosotros como iglesia debemos de estar conscientes, seguros, convencidos del por qué venimos a la casa de Dios. Amén, amén. Señor. ¿Sabe, hermanos, que a veces las personas no saben realmente por qué vienen a la casa de Dios? Vuelvo y repito, no tiene nada de malo con no saber o no conocer muchas cosas, pero también es de gran importancia que si algo no lo entendemos, pues que digamos, mire, pastor, yo no entendí esto. Usted dijo tal palabra en una predicación que dio y yo no le entiendo nada, me quedé confundido. Pero acérquese, hermano, cuando muchas veces podemos decir: lo entendí todo, o este pastor, tu humilde servidor, dice, entendió la palabra, y muchas veces por no hacer sentir mal, o porque en nuestra mente dice: el pastor se va a enojar si le digo que no entendí nada, o que ese mensaje que dio no lo entendí, me quedé más perdido que como entré. Entonces el pastor se va a molestar. Pero no es así, mi hermano. Cuando actuamos de esa manera, lo que estamos haciendo es siguiendo la levadura de los fariseos. Sí, Señor. Porque mira, hermano, si realmente nosotros comprendiéramos, si todas las personas que nos congregamos acá comprendiéramos realmente la importancia, el valor de venir a la casa de Dios, pues este lugar estaría repleto de gente, hermanos, porque todos comprenden eso. Pero muchas veces no pasa eso, y entiendo que siempre habrá motivos de fuerza mayor, y lo cual es comprensible, pero a veces no hay motivos de fuerza mayor, y sencillamente porque no estamos convencidos, no venimos a la casa de Dios. Señor, así es. Se nos es más fácil cuando el pastor llama y decir: hermano, lo extrañamos en el culto, hermana, le extrañamos. Es más fácil decir: es que estuve enfermo, o me pasó esto, me pasó este percance, en vez de decir y hablar con verdad y decirle: pastor, no tenía ganas de ir a la casa de Dios. Yo no le voy a hacer nada a nadie. Aunque me dijera: yo no quiero, o no me sentía bien, entonces yo no puedo hacer más que eso. Solamente hacemos muchas veces una llamada. Entonces es importante, hermano, que nosotros como iglesia del Señor Jesucristo, porque somos la iglesia del Señor Jesucristo, Amén, hermano. amén. Sí, Señor, amén. Somos la iglesia del Señor Jesucristo. Estemos convencidos de todo lo que nosotros hacemos. Dios quiere que usted y yo estemos plenamente seguros del por qué oramos, Sí, Señor, amén. del por qué hablamos con el Señor, por qué leemos esta palabra, por qué nos vestimos de esta manera. No es para agradar al hombre, nos vestimos de esta manera para agradar a nuestro Dios, porque sabemos que a los hombres les podemos fallar, podemos mentirles, pero no a nuestro Dios. A Él no lo podemos engañar, a Él no le podemos, y aunque mintamos, Él lo sabe de antemano. En pocas palabras, hermanos, guardarse de la levadura de los fariseos significa tener cuidado de no caer en la hipocresía. Sí, Señor. Es decir, dejar o no caer en el hecho de fingir y aparentar algo que no somos.
Tenemos que tener ese cuidado. ¿Por qué, hermano? Porque si nosotros actuamos de esa manera, van a venir una serie de consecuencias terribles para nuestra vida. Aleluya. Porque Dios espera que nosotros seamos tal cual somos. Amén, amén. Si soy salvadoreño, bueno, soy salvadoreño. No tengo por qué decir que soy norteamericano si soy salvadoreño. Amén. Sí, Señor. Si mi carrito está todo viejito, pues bueno, gloria a Dios. No tengo que aparentar que tengo un carro último modelo, sino que lo que tengo es lo que soy. Dios le agrada que usted y yo seamos transparentes. Amén. Sí, Señor. Y cuando hablo de transparencia es en todo, hermanos. Amén, amén. Y yo creo que todos de alguna manera nos sentiríamos mejor si el mundo fuera de esa manera, pero sabemos que el mundo no es así. El mundo no es transparente. ¿O cree usted que el mundo es transparente? ¿Cree usted que el gobierno va a decir esta enfermedad que ha habido o este virus ha sido creado y todo eso? El gobierno no lo va a decir, aunque fuera así. Estoy hablando de una manera imaginaria, suponiendo. Es decir, este mundo no es transparente. El gobierno nunca va a hablar con transparencia. Va a hablar ciertas cosas y otras las va a ocultar. Entonces, ese es el modelo, ese es el ejemplo en el cual nosotros vivimos. Y si no tenemos cuidado, posiblemente vamos a estar cayendo en ese error. Guardarse de la levadura de los fariseos, amados hermanos, es que nosotros debemos de tratar de ser transparentes. Ser transparentes. Ser transparente con el Señor primeramente y luego entre nosotros. Hablar con transparencia. No debemos ocultar cosas. La palabra de Dios nos manda que nosotros como pueblo de Dios debemos de amarnos los unos a los otros. Pero esos unos a los otros muchas veces se nos olvida que somos imperfectos. Y muchas veces surge el comentario y dice, no, yo te amo a ti porque eres mi hermano, pero no tus defectos. ¿Cómo está eso entonces, hermano? Si somos imperfectos todos. Si usted me ama a mí, me va a amar tal como yo soy, con mis defectos y con mis virtudes. Amén. Si soy gordito, pues así soy. ¿Y qué puedo hacer? No me voy a ir a poner a un gimnasio como loco, a una dieta a matarme porque a usted le caigo mal porque soy gordito. Amén. Me estoy dando a entender, hermanos. Amén, amén. Tenemos que ser transparentes tal cual somos nosotros. Sí, Señor. Porque eso es agradable delante de la presencia de Dios. Por eso dije hace un momento, realicé la pregunta, ¿usted alguna vez ha fingido? Y esa pregunta le dije que la dejara ahí en su mente. Y yo no te hablo como que te estoy señalando, te estoy hablando que yo lo he hecho también. Sí, Señor. Yo lo he hecho por no hacer sentir mal a alguien, por quedar bien con alguien, etcétera, etcétera. Pero en esta mañana nosotros podemos venir delante de la presencia del Señor y decirle, Señor, yo no quiero vivir de apariencias. Yo no quiero vivir porque alguien me dijo. Yo quiero venir a tu casa porque yo estoy agradecido. Yo quiero estar acá porque yo quiero estar acá. Yo no quiero estar como a la fuerza. Yo no quiero estar aquí porque realmente si yo no vengo me va a llamar este hermano y me va a estar diciendo, tratando de sacarme la verdad. Yo vengo a tu casa porque estoy agradecido y quiero alabarte con todo mi corazón. Póngase en pie en esta hora, mis hermanos. Gloria sea el nombre de Jesús. La próxima vez que alguien le pregunte acerca de algo y le diga, hermano, hermana, ¿usted lo entendió todo? Si realmente no lo ha entendido, sea sincero y diga, hermano, no lo entendí. Cuando alguien le pregunta, sea que yo, algún hermano o alguien en su trabajo, en donde quiera que usted ande, y alguien le dice, ¿usted entendió lo que le dije? ¿Entendió lo que le estamos diciendo? Si usted realmente no lo entendió, dígale, discúlpeme, no le entendí. ¿Sabes que a mí me pasó muchas veces con el idioma inglés acá? Muchas veces me decía, ¿entendiste? Y uno, sí, entendí. Y realmente no había entendido. Tal vez le había entendido una palabra nada más. El resto estaba
perdido, no había comprendido. Entonces, seamos sinceros, si realmente no hemos entendido, entonces muchas veces, si estamos hablando del idioma inglés, entonces muchas veces decirle, discúlpeme, hablo poquito inglés, si me tienes paciencia, voy a tratar de darme a entender. O de plano decirle, no hablo, porque es mejor decirle que no hablo a decirle sí hablo cuando realmente no lo hablas. Por eso dije que el fingir de alguna manera viene siendo una forma de mentira. Por eso es importante, hermano, cuando traemos el consejo de la palabra de Dios y siempre hacemos énfasis de que usted en su casa pueda continuar estudiando más, ampliando esto para que pueda tener una mejor comprensión, no solamente de esta enseñanza, sino de todo lo que estamos tratando de enseñar para la gloria y honra del Señor Jesucristo. Amén, amén. Sí, Señor. Sabe, hermanos, que vivimos en tiempos en donde las personas les gusta andar de iglesia en iglesia. Este día voy a esta iglesia, este otro día voy a la otra iglesia, este día voy a la otra, y nunca se estabilizan en una congregación. Es decir, nunca se quedan fijos. ¿Por qué? Porque en el fondo de su corazón no están convencidos de lo que están haciendo. Sí, Señor. Miles de creyentes alrededor de todo el mundo asisten a diferentes congregaciones, no solamente este día, sino en cada uno de los días que hay servicios, y gran mayoría de ellos ni siquiera saben por qué asisten a la casa de Dios. Sí, Señor. Sí. Asisten porque, bueno, es día de culto, o porque lo anunciaron ahí, pero en su corazón no están convencidos. Y cuando no están convencidos, entonces cuando la palabra de Dios se empieza a explicar y se empieza a hablar de temas como el arrepentimiento, el bautizarse en el nombre del Señor Jesucristo, normas de santidad, buscar la llenura del Espíritu Santo, entonces empezamos a tener problemas. Porque no hemos entendido por qué venimos a la casa de Dios. No hemos entendido lo que el Señor Jesucristo hizo en la cruz del Calvario. Cuando nosotros entendemos lo que el Señor Jesucristo hizo en la cruz del Calvario, hermanos, nosotros vamos a ser los primeros que vamos a estar aquí alabando y glorificando al Señor. Porque en nuestro corazón hay gratitud, en nuestro corazón hay un espíritu de gozo y de felicidad. Hay un cántico por ahí bien conocido que dice: el gozo que siento yo, el mundo no me lo dio. ¿Sabe que es bien cierto, hermanos? Y cualquiera podría decir, bueno, ustedes, pero poco, es un grupo pequeño, pero es que mi gozo no está basado en la cantidad de personas que estamos acá. Sabemos muchos o pocos, no está basado en nada de eso. Nuestro gozo está puesto en Cristo Jesús, nuestro Señor. ¿Sabe por qué? Porque yo quiero ser transparente con Él. Amén, amén. Sí, Señor. El hombre, la mujer, casi siempre trata de hacer muchas cosas para quedar bien entre los hombres. Y yo no digo que es malo hacer cosas para agradar a otros. Claro que eso es muy bueno, pero cuando se hace con sinceridad. Pero cuando no hay sinceridad en el corazón del hombre, sino que lo único que quiere es aparentar algo, entonces está viviendo según la doctrina de los fariseos. Lo único que está haciendo es practicando la levadura de los fariseos, que es hipocresía. Nuestro Dios, para ir aterrizando ya, nuestro Dios quiere que usted y yo, hermanos, realmente estemos convencidos. ¿Por qué estamos hoy aquí en esta mañana? ¿Por qué estamos acá? ¿Porque alguien me lo dijo? ¿Porque el pastor lo dijo? ¿Porque mi esposo, mi esposa, o porque alguien me dijo, oye, hoy es día de culto? No, hermano. Nosotros debemos de estar plenamente convencidos. ¿Por qué estamos aquí? ¿Por qué hacemos todo lo que hacemos? ¿Por qué levantamos las manos? ¿Por qué adoramos? Por eso es importante estar aprendiendo la palabra de Dios para que podamos tener una mayor comprensión y hallarle sentido a las cosas. Si no,
lo más seguro es que nos parecerá ridículo, nos parecerá incomprensible, nos parecerá cosa de locos lo que hacemos y llevamos a cabo. Pero en esta mañana Dios está aquí, mi hermano. Cierra tus ojos ahí donde tú estás. Con este cántico de fondo, comienza a adorar al Señor. Con este cántico de fondo, comienza a decirle: Señor, no hay nadie como tú, Padre. No hay nadie como tú. Te animo, hermano, hermana, en esta mañana, que juntos como iglesia, juntos como pueblo de Dios, podamos alabar con gratitud, podamos alabar con gratitud, podamos reconocer la grandeza de nuestro Dios, podamos reconocer la grandeza de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. La palabra de Dios nos dice que nosotros, estando muertos en delitos y pecados, si tengo trabajo, gloria a Dios. Y si no tengo, gloria a Dios también. Si no me gustó la prédica que dio el pastor, gloria a Dios. Y si me gustó, también gloria a Dios. Tal vez dijo algo que me cayó mal. Me cayó mal la forma como lo dijo, como lo mencionó. Gloria a Dios. No voy a venir delante de Él y le voy a decir: pastor, qué tremendo lo que está haciendo, cuando dentro de tu corazón lo único que está, un pensamiento de negatividad. Tal vez diciendo: me caes mal, no me gustó lo que dijiste. Oh, hermano, hermana, el Señor nos ayude en esta hora. El Señor nos ayude. Habrá un hermano, una hermana que pueda decirle: Señor, ayúdame en esta hora. Ayúdame, Señor. Habrá alguien que le pueda decir al Señor: ayúdame.